Bien, entonces volviendo aquí a la implantación y el embarazo temprano, vemos que desde el corion, todo esto es el corion, donde está el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, esos son estructuras dentro del corion. Entonces, del corion se produce esta moleculita, este factor de crecimiento, ¿verdad? Que es una gonadotropina coriónica humana. Y ella viaja al corpus luteum del ovario y lo estimula a que produzca progesterona. Y como ya habíamos dicho, la progesterona va a ayudar a la facilitación de la tolerancia inmune y al mantenimiento, ¿verdad? Al mantenimiento de esta receptividad, de esta buen ambiente en el endometrio para que se mantenga ese buen ambiente de implantación y se mantenga el embarazo temprano, ¿no? Bueno, aquí en esta tablita vemos algunas moléculas que son importantes para el mantenimiento del embarazo temprano y para la implantación previa, ¿verdad? Hormonas, principalmente el estradiol y la progesterona que mencionamos, muy importantes porque promueven la diferenciación del endometrio y del estroma. El estroma son las células que están debajo de la superficie del endometrio. Entonces hacen que estas células proliferen, se diferencien y que haya un buen ambiente para que esté ahí el embarazo temprano. Primero se produzca la implantación y luego el embarazo. La gonadotropina coriónica humana, como dijimos, mantiene alto el nivel de liberación de progesterona en el corpus luteum y esta progesterona pues va a ayudar a que se mantenga bien el endometrio. Luego, bueno, el asunto de los pinópodos ya lo vimos, que están los receptores de las selectinas. Las diferentes citoquinas que participan y factores de crecimiento, hemos mencionado algunos, tal vez los más importantes, el LIF o factor de inhibición de la leucemia, el factor, el factor epidérmico de crecimiento para unión a heparina, por ejemplo, es otro importante, el factor de crecimiento hepatocítico, las interleuquinas en general, el factor vascular, el factor de crecimiento vascular endotelial, que como vimos tenía funciones en la angiogénesis. Todos ellos lo que hacen es facilitar que el blastocisto se comunique bien con el útero, regular la producción de prostaglandinas en el endometrio, regular la invasión del blastocisto, regular la proliferación y diferenciación celular ahí en ese endometrio, etcétera. Y lo mismo de la angiogénesis, ¿verdad? Que era la producción de vasos sanguíneos que se necesitan ahí. También van a haber interleuquinas o interleucinas, que es lo mismo, y factores inmunológicos que lo que ayudan es a regular la inmunosupresión, es decir, a que no haya un rechazo inmunológico, que vaya a producir un aborto. La endolamina lo que ayuda es a la función de los macrófagos, por ejemplo. Hay metaloproteinasas, ¿verdad? Como las catepsinas B y L, y también están las integrinas. Todas estas son moléculas de unión y moléculas que están en la matriz extracelular que ayudan a la invasión del trofoblasto. Recuerden que el trofoblasto va invadiendo, ¿verdad? También ahí donde hay vasos sanguíneos, él va invadiendo para que pues la implantación fructifique y entonces se dé el embarazo, ¿verdad? Y bueno, hay otros factores que hemos mencionado, tal vez dentro de ellos el más importante, la ciclooxigenasa 2, que regula la formación de prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, pues estas moléculas en su conjunto van a ayudarnos a que haya un buen ambiente para mantener el embarazo pues temprano, para que no haya ahí un aborto. Bien, el blastocisto o blástula, podemos llamar de cualquier manera, habíamos visto que era cuando la bola de células que iba ahí en clivaje produce un blastocele, es decir, una cavidad, y prontamente algunas de las células comienzan a diferenciarse en tres capas. Nosotros somos animales triblásticos, es decir, que tenemos tres capas germinales: el ectodermo hacia afuera del embrión, el endodermo al interior y el mesodermo entre ambos, ¿verdad? Entonces, la gastrulación es el proceso por medio del cual la blástula va a sufrir una reorganización, ¿verdad? Y se termina convirtiendo en una gástrula que ya tiene, aparte de sus cavidades, bien diferenciadas estas tres capas, porque somos triblásticos, ¿verdad? Entonces, el ectodermo, ¿verdad? Que aquí vemos en azul, el mesodermo, que vemos en naranja, y el endodermo, que vemos en amarillo. Somos triblásticos y deuterostomados, porque el primer poro que se forma en el embrión humano es el ano.
Entonces somos deuterostomos o deuterostomados. Estas 3 capas germinales que ya vemos en la gástrula, entonces son el ectodermo, que es la externa, origina el sistema nervioso y la epidermis, que es la capa superior de la piel, el endodermo, que es la capa interna, ¿verdad?, que origina las células del sistema respiratorio, por ejemplo los pulmones y las mucosas intestinales, y el mesodermo, que es el que está en el medio, que origina todo lo que son tejidos musculares, tejidos conectivos y por lo tanto también el sistema circulatorio. Eso lo vemos más o menos acá. Aquí está por colores, ¿verdad? Lo que origina, por ejemplo, el ectodermo, origina todo lo que tiene que ver con sistema nervioso y otras estructuras. Aquí vemos en amarillo el mesodermo, que origina el esqueleto, la musculatura, los tejidos conectivos, y el endodermo, ¿verdad? El endodermo lo veríamos aquí en verde más bien, y el ectodermo en rojo, que origina el sistema nervioso, y la epidermis y algunos de los derivados de la epidermis, como por ejemplo las uñas, ¿verdad?, el pelo, el esmalte dental. Entonces eso lo vemos también acá, en este esquemita. Vean que el origen de las células sexuales no cae como en ninguna de estas 3 capas en particular, es un poquito diferente, pero vamos a ver los tejidos que son más comunes. Entonces, del endodermo, ¿verdad?, tendríamos, bueno, empecemos por el ectodermo. Del ectodermo tendríamos las células nerviosas, es decir, las neuronas, las células pigmentarias o melanocitos, que son los que forman el color en la piel y en otros órganos, ¿verdad?, que tienen color, y las células de la epidermis, solo de la epidermis, es decir, de la capa superior de la piel. Luego, del mesodermo, que es el que está en el medio, tenemos todos los músculos, músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, es decir, el corazón, células tubulares del riñón, y los tejidos conectivos. ¿Quiénes son esos? La sangre, las células, por ejemplo, los que forman conexiones, por ejemplo, los tejidos óseos, los tejidos conectivos, todos esos, los cartílagos, todos esos son tejidos conectivos. Bueno, todos esos se forman aquí, en el mesodermo. Y en el endodermo, que es la capita más interna, pues se forman las células, por ejemplo, las células que revisten las vías respiratorias, por ejemplo, las células de los pulmones, de los alveolos. La tiroides también se forma del endodermo y el páncreas. Entonces, en términos generales, así es más o menos la distribución del origen embrionario de los órganos. La formación de órganos durante el desarrollo embrionario se llama organogénesis. Esa organogénesis está controlada por muchos genes importantísimos, a los que llamamos genes máster, que tienen que originar más o menos 200 tipos de células que tiene el cuerpo humano adulto. Esos genes, ¿verdad?, se van a dividir en grupos que se van a activar en diferentes células en diferentes momentos. Incluso las interacciones entre las células van a determinar el momento y el lugar donde se activan ciertos genes y otros no. Además, los genes que se activan primero, pues se llaman genes máster, van a producir factores de transcripción que se llaman morfógenos, que son proteínas que van a viajar a otros genes y los van a activar. Y entonces en diferentes partes del embrión se activan diferentes genes según el gradiente de morfógenos que esté presente. Eso lo vemos, por ejemplo, en las moscas, como estos genes máster van a determinar cuál parte del cuerpo se forma en cuál parte del embrión. En el humano también tenemos genes similares, se llaman genes Hox, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en la mosca, tenemos unos genes máster que forman el complejo antenapidia y otros que forman el complejo bitórax, o sea que regulan la formación de estas partes de aquí, que se formen correctamente el tórax y el abdomen, y el antenapidia, que se formen bien las partes de la cabeza y las patas también. Bueno, en los humanos no se llaman iguales, pero son parecidos evolutivamente hablando y cumplen la misma función de regular qué parte del cuerpo se forma en cuál parte del embrión. Eso se llaman los genes Hox, como los HOX-A, HOX-B, HOX-C y HOX-D. Luego, estos morfógenos que estábamos hablando, pues van a ser más concentrados en la cercanía de las células que las producen, y conforme aumenta la distancia va disminuyendo la concentración del morfógeno. Eso se llama un gradiente. Entonces, una célula que esté cerca o un gen que esté cerca del sitio de inicio va a tener una respuesta diferente a un gen o una célula que esté más alejado. Entonces puede ser que una célula muy cercana produzca en respuesta al morfógeno, se convierte en célula A. Cuando una célula se convierte en una célula ya estable, ya especializada, se dice que hubo especialización celular. Entonces puede ser que si está cerca del morfógeno, de donde está más concentrado, se especializa en la célula tipo A, o si está más lejana, se especializa en la célula tipo B.
Es decir, hay gradientes de concentración de esos morfógenos a lo largo del embrión. Bueno, dijimos que entonces la organogénesis es el proceso de formación de órganos durante el desarrollo embrionario. Y la organogénesis comienza temprano, semana 2-3, con la formación del sistema nervioso. Y lo primero que se forma entonces es una estructura que llamamos el tubo neural. Esa es la primera estructura nerviosa que se forma. Ahí comienza la organogénesis. ¿Cómo se forma el tubo neural? Nosotros, al igual que los otros cordados, los otros animales que denominamos cordados, nacemos con un tubo de tejido que se llama notocordio o notocuerda. Lo que pasa es que mientras hay algunos animales que lo conservan más, nosotros lo perdemos. El notocordio se pierde. Pero cumple una función, que es que el notocordio, que es lleno de mesodermo, ¿verdad?, empieza a producir factores proteicos, ¿verdad?, o morfógenos, como quieran llamarlo, que son mensajeros bioquímicos, que comienzan a decirle al ectodermo que está por encima que se empiece a engrosar. Entonces el ectodermo se engrosa gracias a esos mensajes del notocordio y forma una estructura que se llama placa neural. Esa placa neural comienza después a contorsionarse, los bordes comienzan como las células a cambiar de forma y a doblarse y a doblarse y a doblarse, buscarse cerca hasta que forman como un canal hueco. Ese canal hueco se llama canal neural, tubo neural o hendidura neural. Vean que estas células que están aquí en los bordes, que se van cambiando de forma y se van plegando, se llaman crestas neurales. Las dos crestas neurales se tocan y se cierran. ¿Y entonces qué ocurre? Que se cierra el ectodermo por encima y queda ya lo que va a formar el tubo neural del sistema nervioso, para que se desarrolle el sistema nervioso. Y entonces este notocordio después en nosotros pues se va a perder. Pero esta formación de la placa neural, repito, comienza por mensajeros bioquímicos que vienen del notocordio, se empiezan a formar las crestas neurales y se cierra el tubo neural. Vean que después el ectodermo se cierra arriba y a partir de aquí sigue la organogénesis del sistema nervioso. Continuamos con este tema en la siguiente sección de la guía.